A esta semblanza biográfica que me permití escribir para ustedes. Ildefonso Cipriano Green Ceseña nació en Cabo San Lucas, Baja California Sur, el 23 de enero de 1830. Sus padres fueron el señor Esteban Rufino Green, de origen sueco y nacionalizado mexicano, y la señora Jesús Ceseña Ojeda de San José del Cabo. Ildefonso quedó huérfano de padre a los 5 años de edad, y desde los 8 años radicó en San José, donde ingresó a la Escuela de Primeras Letras. En 1844 su señora madre contrajo segundas nupcias con don Salvador Castro y toda la familia emigró a San José, en la Alta California, aún perteneciente a la nación mexicana. En 1846, a la edad de 16 años, fue invitado a continuar su aprendizaje en Nueva York, donde tuvo oportunidad de realizar estudios iniciales de medicina y adquirir una gran cultura. A fines de 1849, Ildefonso Green regresó de Nueva York a San José, California, ahora ya en posesión de los Estados Unidos, como resultado de la guerra contra México y de los tratados de Guadalupe Hidalgo en 1847 y 48. En 1850 la familia Green regresó a Cabo San Lucas. Ildefonso regresó a la California ya estadounidense, pero en 1853 decidió venirse a radicar definitivamente a su tierra natal, Cabo San Lucas. Pero recordemos que fue desde 1850, desde la edad de 20 años, Green Ceseña pasó a formar parte de la generación de liberales mexicanos que mantuvieron y defendieron en todo momento a la Baja California como territorio integrante de la nación mexicana. Después de la guerra de intervención norteamericana de 1847-48, la península baja californiana estaba en completo abandono, abatida por la miseria, y las fronteras del norte totalmente desprotegidas y vulnerables ante una invasión. En esos momentos decisivos e históricos, mediados del siglo XIX, cuando todos creían que la península estaba a punto de perderse para siempre, Ildefonso Green organiza a esa generación de sudcalifornianos para consumar el destino histórico de Baja California, ser territorio mexicano. Así, Green Ceseña empezó a transitar por la historia de Baja California porque William Walker pretendía en 1853 sumar este territorio mexicano al estadounidense. Cuando Ildefonso Green se enteró de los propósitos del filibustero William Walker, el baja californiano emprendió la tarea de organizar un contingente de hombres para combatir el proyecto expansionista de los filibusteros, que aún veían a la California mexicana como una tierra de promisión. Por lo tanto, debían agregarla al destino manifiesto norteamericano. La consigna de América para los norteamericanos, que animaba al filibusterismo, se enfrentó con los sudcalifornianos, que asumieron como propio el proyecto de nación libre y soberana que se estaba realizando en el resto del país. Para evaluar con justicia la primera defensa heroica de nuestra península baja californiana, debemos tomar en consideración: 1. La extensión territorial. 2. La escasa población que había en la frontera norte. Y 3. Que el único medio de transporte era a pie o a caballo. Además, el enfrentamiento contra los filibusteros bien armados y más numerosos era de vida o muerte. Sin embargo, toda, aunque escasa población peninsular, se integró al movimiento convocado por Ildefonso Green, denominado este contingente los Rifleros de San Lucas, que integraban al pueblo de Baja California para la vigilancia y defensa de nuestro territorio. La derrota de William Walker y su movimiento filibustero en 1853-54
confirmaba la nacionalidad mexicana por la que toda la ciudadanía había defendido con su vida, los rancheros, los mineros, los pescadores de perlas, el pueblo en general habían elegido para siempre y de manera irrenunciable seguir siendo mexicanos. Tiempo después, Ildefonso Green, en compañía de Mauricio Castro, se levantó en armas para defender la causa liberal. Durante la Guerra de Reforma, o de 3 años, Ildefonso Green se caracterizó por mantener la vigencia de la Constitución de 1857, la cual había terminado con el sistema de privilegios de la Iglesia y del Ejército. Por lo anterior, cuando el gobernador arribista Diego Castilla se hizo del poder local, valiéndose de un cuartelazo, Ildefonso Green, ¿sí?, volvió a comandar a la Compañía Liberal de Rancheros del Sur, que denominó Rifleros de San Lucas. En tanto se restablecía el orden constitucional de la República Mexicana, que en ese momento representaba nuestro venerable Benito Juárez. Por primera vez se determinó, esto es maravilloso, el gobierno interno, constituyéndose una asamblea legislativa compuesta por un representante de cada municipalidad. Esta asamblea legislativa, en aquella circunstancia de excepción, tuvo un carácter legislativo y expidió un estatuto orgánico que reglamentó sus funciones. Esta experiencia local de autogobierno coloca a los liberales sudcalifornianos como precursores de los movimientos políticos nativistas que habían de manifestarse en el siglo XX. En ese sentido, Ildefonso Green y sus seguidores son defensores de las causas de la democracia. Destaca sobremanera el hecho de que mientras los sudcalifornianos organizaron su gobierno interno, el presidente Benito Juárez respondía en consecuencia a los sentimientos patrióticos y liberales de los baja californianos. A pesar de la circunstancia de la guerra interna nacional, Melchor Ocampo, secretario de Relaciones Exteriores del gobierno juarista, representó ante el extranjero la dignidad de los baja californianos, debido a la propuesta ofensiva que el gobierno norteamericano hizo a las autoridades mexicanas de comprar la península de la California Nacional. Durante las entrevistas diplomáticas entre Melchor Ocampo y el estadounidense Robert McClain, predominó el espíritu patriótico que los baja californianos habían expresado en la guerra de 1847 y durante las invasiones filibusteras, triunfando su determinación y derecho histórico de seguir formando parte de México. En 1860, las arbitrariedades del jefe político Jerónimo Amador, sucesor de Ramón Navarro y de Teodoro Riverol, propiciaron un difícil clima social que provocó la reunión de las fuerzas de los rifleros de San Lucas para destituirle. En esta situación tan delicada, tuvo actuación determinante don Ildefonso Green, así como los preparativos de la defensa territorial contra la posible llegada de los franceses al territorio peninsular, que finalmente no se produjo, pero este peligro invasor motivó la previsión armada de la población. Ante esta circunstancia de una urgente comunión cívica, fue necesaria la unión de esfuerzos de Ildefonso Green con el también patriota sudcaliforniano Manuel Márquez de León. Entre algunas de las múltiples acciones que en esos momentos destacan la personalidad de Ildefonso Green, se encuentra la de haber obsequiado al general Márquez 2 piezas de artillería de grueso calibre, las cuales sirvieron como parte del equipamiento del batallón Cazadores de California. Cuando este batallón se presentó ante don Benito Juárez, esto es importante también, como parte de la cuota de sangre que Baja California otorgara a la nación para su defensa contra la intervención francesa. Ildefonso Green recorría permanentemente las brechas de la península en calidad de capitán de la Guardia Nacional, encargado de defender el territorio baja californiano ante la inminente amenaza de un desembarco de las tropas francesas en el puerto de La Paz. Ildefonso Green despidió en San José del Cabo a los
a esa parte del pueblo que fueron voluntarios y que partieron el centro de la República como cuota de sangre. Iban a entregar su vida en la defensa de la nación. Estos bajacalifornianos se encuentran Clodomiro Cota, Victorino Legazpi, Emilio Mendoza, Loreto y Rafael Manríquez, Ponciano Romero, Antonio Piñuela, entre muchos más. En 1866, Benito Juárez nombra a don Antonio Pedrín para presidir la jefatura política. Esto provoca la ilegal permanencia de Pedro Magaña Navarrete en dicha jefatura porque se niega a entregarla a don Antonio. Esto suscitó que Ildefonso Green organizara un levantamiento popular para que se obedeciera la orden del presidente Juárez y para preservar el nuevo orden constitucional. Un hecho sobresaliente en esa ocasión fue el sitio armado que en Santiago durante 9 días impusieron las milicias de Green a las de Magaña Navarrete, quien fue derrotado. Es importante señalar que las circunstancias históricas colonizadoras imponían un gran reto a los liberales bajacalifornianos para la creación de un Estado civil, ya que el predominio clerical de la Iglesia pretendía impedir el nuevo orden social que otorgara y defendiera los derechos civiles de la ciudadanía mexicana. El liberalismo nacional y bajacaliforniano se oponía a esta institución clerical que durante varias centurias había dominado la sociedad mexicana por medio de la confesión, los santos óleos, el rosario, los préstamos, la administración obligada de los bienes por viudez, las subvenciones parroquiales, el registro de los nacimientos y las muertes, la propiedad agraria y urbana, entre otras acciones. Ildefonso Green comprendió la trascendencia histórica de la lucha del liberalismo nacional y del venerable gran maestro Benito Juárez con las leyes de reforma que constituían un nuevo orden de Estado también en Baja California. Por lo tanto, como uno de los liberales sudcalifornianos más consecuente con los principios que practicó y que siempre se expresaba en la consigna de Constitución o muerte, es decir, Estado y sociedad civil, progreso y democracia. Es importante señalar el hecho histórico de que Ildefonso Green fue el primer sudcaliforniano que se casó de acuerdo al ordenamiento civil, siendo esto causa de apertura para el ejercicio de los derechos civiles de todos los bajacalifornianos, incluidos nosotros. Para preservar el orden gubernamental, don Benito Juárez nombra al general Viviano Dávalos, pero ocurrió el levantamiento de octubre de 1874, encabezado por Ramón Valdés para deponer al general Dávalos. Las convicciones de Ildefonso Green eran que las disposiciones de don Benito Juárez debían acatarse y combate a Ramón Valdés, que al avanzar al sur pierde la vida en un enfrentamiento con don Ildefonso. Ildefonso Green recibe la orden de fusilamiento de los sediciosos vencidos, pero se niega a obedecerla, exponiendo el argumento de que la mayor parte de los prisioneros eran jóvenes que habían sido arrastrados con engaños al movimiento y que desde ese momento se hallaban bajo su protección. Este gesto evidenciaba la generosidad y nobleza de aquel capitán de los rifleros de San Lucas. Ildefonso Green, durante toda su vida fue defensor del orden constitucional. Durante toda su vida siempre estuvo presente en todos los momentos en que los sudcalifornianos requerían de sus servicios. Por esto, en las disputas por el poder político local, aquel riflero de San Lucas irrumpe siempre al lado de Manuel Márquez de León, Clodomiro Cota y los rancheros como defensor de la legalidad y el orden. Ildefonso Green y Márquez de León coincidieron en que el presidente Porfirio Díaz había traicionado los principios de la revolución de Tuxtepec y desde fechas muy tempranas organizaban ambos la oposición ideológica y armada contra el dictador, adheridos a los preparativos que así sean en Sinaloa, Sonora y otros estados del país. A finales de 1879, Manuel Márquez de León dio a conocer el plan revolucionario de El Triunfo,
El triunfador Ildefonso Green fue acosado en el sur por fuerzas federales a las que logró derrotar, pero la revolución marquista abortó y sus seguidores se vieron obligados a salir de la entidad. Ildefonso Green emigró al norte de la península, pero finalmente regresó al sur para emprender la captura de Ostra Perlera, entre otras actividades, durante los años restantes del siglo XIX y en los primeros años del XX. Con el surgimiento del movimiento revolucionario encabezado por Francisco I. Madero, fue entusiasta propagandista de esta causa popular. A la caída de Porfirio Díaz, Ildefonso Green fue electo presidente municipal de San José del Cabo. Con el triunfo de la usurpación huertista, fue conminado a combatir en 1913 a los constitucionalistas que Félix Ortega Aguilar dirigía en Baja California. Ildefonso Green, fiel a sus ideales, se negó rotundamente, por lo cual fue ferozmente perseguido, pero nunca sometido. En 1915, a los 85 años de edad, Ildefonso Green se colocó al lado del constitucionalismo a las órdenes del teniente coronel Urbano Angulo, con un número considerable de hombres, caballos y armas. Ildefonso Green, como subcaliforniano y representación de la corriente del liberalismo político mexicano, continuó la lucha por los ideales libertarios en busca del sufragio efectivo y la no reelección. Ildefonso Green coincidió con los revolucionarios sudcalifornianos de su tiempo en el carácter social y antiimperialista que debía tener aquel movimiento popular. Destaca en esa coincidencia ideológica la necesidad histórica de que los recursos naturales concesionados a potencias extranjeras regresaran a manos de los mexicanos. En estas circunstancias, Ildefonso Green defendió siempre y particularmente los intereses de los sudcalifornianos. Al triunfo del constitucionalismo y del liberalismo, don Ildefonso Green recibió el grado de mayor del Ejército Nacional, manteniéndose activo, y al término de 2 años se dio de baja. Pero Ildefonso Green permaneció en pie de lucha, dedicándose al reclamo de tierras para los campesinos, el mismo tiempo que pugnaba porque se ofrecieran a nuestros pueblos mejores oportunidades. Ildefonso Green, como buen liberal, estaba convencido de que uno de los objetivos revolucionarios más importantes que debía alcanzar el México moderno era la cultura, al consolidar un mejor sistema de educación. Ildefonso Cipriano Green Ceseña murió en el rancho Santa Gertrudis el 27 de marzo de 1932 a la edad de 102 años. Gracias, abuelo. Y aquí estamos los baja californianos en pie de lucha también. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Le dijimos. Y nos sentimos hermanos, ¿verdad? Somos hermanos en la mexicanidad. La mexicanidad no distingue partido político. No, no y no. No mientras yo viva. Aquel líder de cualquier partido que nos enseña a odiarnos entre nosotros no sabe, no conoce nada de los ideales, los valores de la mexicanidad. Para nosotros, ¿verdad, comadre? ¿Verdad, Maite? ¿Verdad? Todos, hermanos. ¡Somos